Eh, la investigación cuantitativa es un proceso que ya está definido para recopilar y analizar datos. Y estos datos se analizan a través de técnicas estadísticas y pueden ser matemáticas también. En algunos casos otros utilizan técnicas informáticas también, ¿no? La idea es plantear algunas hipótesis y esas hipótesis o teorías deben de ser resueltas o comprobadas, ¿no? Para eso hay técnicas estadísticas y pueden ser promedios, pueden ser correlaciones, causa y efecto, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas técnicas que se pueden utilizar. También podríamos utilizar algunas técnicas de ANOVA, algunas estadísticas, ¿no? ¿Cuáles son las características de un estudio cuantitativo? Algunos componentes que deben de tener, siempre pensamos que tiene que haber un problema de estudio, ¿no? Tiene que haber un problema, qué es lo que está pasando. Y luego identificamos cuál es el problema, comenzamos a analizar qué artículos hablan sobre estos temas, lo que se llama la revisión de literatura. Formulamos un modelo del estudio, ¿no? Se formulan algunas hipótesis de lo que nosotros queremos alcanzar, qué es lo que queremos comprobar, ¿no? Luego tenemos que pasar a la etapa de la recolección de datos, es decir, a través de las encuestas. Se van a comprobar las hipótesis, seguramente, ¿no? A través de la recolección de datos, se analizan resultados utilizando las técnicas estadísticas y luego comprobamos las hipótesis y decimos si se aprueba o no se aprueba, si es significante o no es significante, y luego se alcanzan las conclusiones, ¿no es cierto? Esto es, a grosso modo, lo que hacen, digamos, un estudio cuantitativo. Pero vamos a verlo ahora uno por uno en qué consiste cada uno, ¿no? Y vamos a analizarlo, ¿ya? A grosso modo sería esto de aquí, ok, muy bien, vamos a ver. Me están escuchando, ¿no? Sí, estamos bien, ¿no? Ok. Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Ok, a ver, alcances de una investigación cuantitativa. Ok, cuando uno habla de investigación cuantitativa, por lo general se utilizan estos tipos de estudio que son los mayoritarios. Por ejemplo, algunos hacen un estudio exploratorio, puede ser un estudio descriptivo, un estudio correlacional o también, ¿por qué no decir explicativo? ¿Ok? El exploratorio es cuando se identifican problemas que no están claramente definidos, ¿no? O sea, el problema persiste y no se sabe cuál es la causa, no se ha identificado correctamente. Por ejemplo, ¿qué causa el COVID? ¿No es cierto? Alguien puede decir en el mundo académico o sanitario cuál es la causa de este COVID. Definitivamente muchos dicen, no, la alimentación, que comieron murciélagos, que comen esto, que comen el otro, que comen todo lo que se mueve. Podemos decir 50 cosas. Pero el estudio exploratorio es justamente para eso. Entonces el exploratorio dice, a ver, vamos a ver los que comieron murciélago. A ver, entonces podemos decir edades entre 18 y 30 años. A ver, ¿qué pasó? No pasó nada. Uy, hay que seguir analizando. No, seguramente los que tengan de 60 años hacia arriba. Ok, hacemos eso mismo con los de 60 años hacia arriba. Y así comenzamos a hacer. ¿Qué encontramos? Vamos encontrando, de repente encontramos alguna línea, pero nada más. Pero hay que seguir investigando. El problema persiste. ¿Por qué crees que pasa eso? De repente en las universidades, ¿por qué hay deserción de los estudiantes? Bueno, dicen, no, es el económico. Sí, pues, pero ¿será todo eso? No sabemos. ¿Será solo el económico? No, de repente también hay otras causas más, pero nadie puede decir exactamente esto es el inconveniente, ¿no? Entonces, otro problema que puede haber es por qué algunos son asintomáticos al COVID y otros no son asintomáticos. También vamos a encontrar, de repente hay que analizar por género, hay que analizar por edades, por vegetarianos, de repente por tipos de comida, por lugares de nacimiento, si son mediterráneos, latinos, si son, no sé, pues, un conjunto de cosas. Entonces, el exploratorio es el que analiza eso, ¿ok? Ojo,
El exploratorio, como su nombre lo dice, es exploratorio, nada más, pero no llega a conclusiones contundentes. Simplemente ahonda, ayuda a que el estudio, el problema se identifique más. Ok. Después vamos al tema descriptivo. En el descriptivo, bueno, es lo que muchos estudiantes veo que lo realizan en sus estudios, ¿no? Son procesos para describir características de la unidad de análisis, ¿no? Dentro de esto podemos encontrar características, rasgos, y eso nos podemos ayudar de promedios, gráficos, estudio de Pareto, histogramas, lo que más utilizamos siempre, ¿no? El otro tema es el correlacional. El correlacional explican la relación entre variables. Pero aquí sí hay que diferenciar un poquito el correlacional con el explicativo. El correlacional explica la relación entre variables, pero no es causa y efecto. Es decir, entre variables, pero no se sabe quién es dependiente y quién es independiente. Eso no se sabe. Entonces, simplemente para decir que son correlacionados. O sea, si uno sube, el otro sube. Pero no es que los dos causan pero no es que uno causa el efecto del otro, sino simplemente lo que miden son sus comportamientos nada más. Dice, si uno sube, el otro sube. Ah, ya, nada más. Pero no es que uno cause el otro. No se sabe. ¿No es cierto? Un ejemplo podríamos decir en las empresas lo que sucede, ¿no? A ver, cuando dicen, cuanto más publicidad, vendo más. Entonces, la causa de la venta es la publicidad, no es el producto. Entonces, qué raro, ¿no? Entonces, ¿es cierto eso? Entonces, un mal producto, le hago publicidad y automáticamente se vende más. Entonces, eso no es así. Simplemente son correlaciones nada más, ¿no? Sube uno y sube el otro, nada más. Pero llegar el momento en que sube tanto y después ya no sube tanto la otra variable, ¿no? El otro tema es el explicativo. En el explicativo, ese sí es causa y efecto. ¿Qué es lo que está causando? Y para el análisis correlacional podría utilizar el coeficiente de Pearson o el de Spearman, que mucho se utiliza para definir si las relaciones entre las variables son correctas o no. El de Pearson no está de más simplemente rápidamente explicar que se utiliza el Pearson cuando tengo variables lineales, ¿no? Y el Spearman se utiliza cuando las variables no son lineales. Pueden ser, digamos, con curvas, son otro tipo de relaciones entre las variables, ¿no? En la explicativa sí se utiliza causa y efecto. Principalmente lo que se utiliza ahí es la regresión lineal o la regresión múltiple. Cuando estamos hablando de variables, múltiples variables que son más complejas, ya podemos hablar de las ecuaciones estructurales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Luego, ¿cuáles son las variables del estudio? Podríamos decir, principalmente quiero decirles que vamos a tocar el explicativo principalmente, y de ahí vamos a tocar algo del correlacional, pero principalmente vamos a trabajar el explicativo, que es el que más se utiliza en análisis cuantitativo. Perdón un ratito. Aquí estamos, ok. Entonces, cuando hablamos de un estudio explicativo, tenemos que siempre diferenciar entre variable dependiente y entre variables independientes. Las variables independientes por lo general son estáticas, nada más, ¿no? No afectan el proceso, son las variables que no se afectan, pero sí afectan el proceso de investigación. Mientras que la variable dependiente es la variable inestable, es la que está dependiendo de otras variables independientes, ¿ok? Eso es lo que se encuentra normalmente en un estudio cuantitativo. Tenemos variable dependiente y las variables independientes que pueden afectar a esta variable dependiente. Ok, estamos haciendo ese un análisis causa y efecto. Ahí sí va causa y efecto. Luego podemos encontrar la variable mediadora. En la variable mediadora, podríamos decir, es una variable que se interpone entre dos variables. Una independiente y una dependiente. En el medio se interpone una variable mediadora. Lo vamos a explicar en las siguientes láminas, ¿ya? ¿En qué consiste eso, ya? Para que sea fácil de entenderlo. Eso es lo que encuentran ustedes en los papers.
cuando encuentran variables dependientes, independientes, mediadora, y también incluso van a encontrar una variable mediadora y luego variables de control. Ok. Entonces, la mediadora es la que está en el medio entre dos variables. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿y cuál es la variable moderadora? La variable moderadora no está en el medio, pero sí afecta la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. O sea, no es una variable que esté en el medio, sino que es una variable que afecta la relación, nada más entre dos variables, entre la variable independiente y la dependiente. Y luego tenemos una variable de control. La variable de control por lo general se mantiene constante. No es de interés del estudio, pero sí se toma en cuenta porque puede influir en el resultado del estudio. El resultado del estudio es el fin de todo esto, es la variable dependiente. El fin de todo esto es la variable dependiente. Todo lo que hacemos es para ver si la variable dependiente es explicada por un conjunto de variables, por un conjunto de relaciones de variables, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas son las variables que más suceden cuando ustedes agarran los papers o los artículos, van a encontrar los modelos de estudio y siempre cogen este tipo de variables. Ok, vamos a ver ahora esto de acá, por ejemplo. Lo que les comentaba. A ver, aquí lo que les comentaba era, tienes una variable dependiente. Vamos a suponer, nota del examen del curso de matemática, este de aquí. ¿Cuál es la idea? Para que yo saque alta nota, ¿qué tengo que hacer? Mayores horas de estudio. Entonces acá lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿no? Acá me está diciendo que a mayor número de, yo le puedo poner acá y puedo decir, a mayor horas de estudio, voy a tener mayor nota. ¿Perfecto? Se entiende, ¿no? Algo simple, nada más. ¿Ok? Algo simple, nada más. Estudio más y voy a tener más nota en el examen del curso de matemática. ¿De acuerdo? Variable independiente con variable dependiente. Uno afecta el otro. Miren la flechita que está ahí en el medio. ¿Qué me dice? Que las horas de estudio influyen en la nota del examen del curso de matemática. Perfecto. Ok. Ahora, miren ustedes. ¿Cómo en esta relación de estas dos, yo puedo poner una variable mediadora? ¿Qué significa? Mira, yo le estoy diciendo aquí, ya sabemos que a mayor estudio, yo tengo mayor nota, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? La variable mediadora está en el medio de ambos. Yo digo, a mayor horas de estudio, yo resuelvo más número de problemas. Al resolver más número de problemas, tengo más nota del examen del curso de matemática. Entonces, la variable mediadora es la que está en el medio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería, yo acá saco una regresión simple en la parte superior. En la parte superior, aquí, yo hago una regresión simple. ¿Cuál sería mi regresión? Mi regresión sería esta que está aquí. Entonces yo digo, la nota del examen depende de las horas de estudio. Perfecto, es significante, tiene un buen R cuadrado, lo que sea. Principalmente tiene que ser significante, ¿ok? Con un beta menor a 0.05. Cuando voy en la parte inferior, donde dice con variable mediadora, yo ya saco una regresión múltiple. Pongo la I, que siempre va a ser la nota del examen, esta es la I, y las otras dos, ¿qué son? Son variables independientes que lo voy a hacer como una regresión múltiple. Cuando haga la regresión múltiple, lo que va a suceder es que el número de problemas resueltos va a ser significativo y las horas de estudio ya no son significativas. O sea, hago una regresión y número de problemas sí es significativo y las horas de estudio ya no es significativo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta entonces? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es una perfecta mediación. Es decir,
Con que yo resuelva más problemas, voy a tener más nota de estudio. Es lo que te quiere decir. Todo lo anterior, bueno, que suceda. Pero cuando yo resuelva más problemas, voy a tener más nota en el examen, en el curso de matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Ok, muy bien. Vamos a ver. Esto es como variable mediadora. Vamos ahora a ver cómo se analiza ahora una variable moderadora. Vamos a ver cómo se analiza una variable moderadora. Ok. Aquí, por ejemplo, yo digo, recuerdas que teníamos la variable dependiente. ¿Qué decía la variable dependiente? Que cuanto más horas de estudio, ¿no es cierto? Yo tengo más nota. Perfecto. Cuanto más horas de estudio, más nota. Pero yo voy a poner una variable moderadora, que es el coeficiente intelectual del alumno. Del alumno. ¿Qué significa? A ver, miren ustedes hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha inferior, aquí. Miren aquí. Si el alumno tiene un coeficiente alto, el alumno necesita estudiar solo 15 horas y va a sacar 20 de nota. Este es. Si el alumno tiene un coeficiente no tan alto, va a necesitar estudiar 20 horas para sacar de nota 20. ¿Te das cuenta? O sea, si bien es cierto que dice, a mayor horas de estudio, mayor nota del examen, ¿de acuerdo? Ok, pero va a depender ¿de qué? Del coeficiente intelectual del alumno. Esa es la variable moderadora. La variable moderadora no está en el medio de los dos, sino influye en la relación entre dos variables. A eso se llama la variable moderadora. Modera la relación entre las dos, entre las dos variables, entre la variable dependiente y entre la variable independiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Falta la otra variable. Estoy haciendo ejemplos un poco más sencillos porque para que se entienda, ¿no es cierto? Para que se entienda cómo es que cuando comiencen a leer un paper, un artículo, comienzan a identificar, esto es lo que puede estar pasando, ¿no? Luego, cuando vamos a la variable de control. La variable de control afecta necesariamente a la variable dependiente. ¿Por qué tiene que afectar a la variable dependiente? Porque es la variable que estamos estudiando. Es la variable flexible, la que tiene que verse afectada por todos. ¿Ok? Entonces, en este caso, decimos, la variable dependiente, nota del examen del curso. ¿Qué significa? La variable de control sería salud. ¿Qué significa? El alumno puede ser muy inteligente, todo, no hay ningún problema. Puede ser mucho o poco inteligente, con alto coeficiente o menos coeficiente. Pero si está enfermo, por ejemplo, su nota baja. En otras palabras, esta relación puede verse afectada. Esta relación, como dijimos que esto, si esto sube, ¿no es cierto? Está bien, pero esto de acá puede ser un factor que puede afectar. Puede subir, pero poco. Pero el de salud puede afectar. Es lo que te quiere decir. El alumno está enfermo, definitivamente no va a tener una performance bastante buena, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es entendible, ¿no es cierto? Por eso es que van a ver ustedes seguramente... Ahora, estas variables de control más que nada son estáticas, ¿ah? Hay muchos que ponen género, por ejemplo. Ponen varón, si es mujer. Hay unos que ponen de repente por años, por sesgo de años, ¿no? Hay unos que ponen, ¿no? Son datos ahí que pueden de alguna manera modificar de alguna manera el estudio, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos entendido las variables de estudio, ¿no es cierto? Las variables de estudio que podemos ir
leyendo, o en todo caso podemos ir construyendo también con nuestro estudio. ¿Ok? Muy bien. Luego sigamos. ¿Cuáles son los componentes de un artículo? Ahora sí vamos a ver el artículo. Vamos a ver el artículo. Yo quiero hacer artículos. Ya, quiero hacer un artículo cuantitativo. Entonces, primero abarca el resumen. Pero ojo, el resumen se hace al final del estudio. El resumen se hace al final del estudio. ¿Qué cosa voy a hacer? En el resumen, por lo general, todos los resúmenes más o menos por ahí dicen esto de aquí. Identifican cuál es el problema que se ha encontrado, el problema del estudio. Indica cuál es el objetivo del estudio, qué es lo que quiero alcanzar. Hablo del marco teórico o el modelo de estudios, cuáles son las variables que estamos analizando, que estamos poniendo en relevancia, ¿no? ¿Cuál es la metodología que hemos estudiado, ¿no? En la metodología podemos hablar de un conjunto de cosas que después lo vamos a ver a continuación, y vamos a dar los resultados del estudio y algunas implicancias académicas o prácticas, o mejor dicho, cuál es el valor que tiene el estudio, la originalidad que tiene este estudio, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos el resumen. Por lo general, hay que tener cuidado ahí, hay que leer muy bien en algunos journals, en algunas revistas indexadas. Algunos piden 120 palabras, otros piden hasta 150 palabras. Tienen que tener cuidado en la extensión de este resumen, ¿ok? Tienen que tener cuidado, ¿ya? A ver, después del resumen, voy a tener un capítulo de introducción. Todos los papers tienen resumen y tienen introducción. En la introducción, por lo general también, hago un resumen de los antecedentes del problema. Ahí sí tengo que ser bien preciso en los problemas. Identifico el problema, tiene que estar identificado el problema en la introducción. Y tengo que identificar cuál es el objetivo del estudio y después explicar bajo qué contexto voy a desarrollar el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, identifico el problema, pongo los antecedentes previos, identifico el objetivo del estudio también. ¿De acuerdo? Ya, esa es la primera parte. En la introducción, más o menos me da una idea qué es lo que quiero resolver y cuál es el objetivo del estudio. Y en el objetivo del estudio tengo que ver, es una guía, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando en la investigación? ¿De acuerdo? Ok. Luego de la introducción, voy a pasar a ¿qué? A la parte de revisión de literatura. Aquí en la revisión tengo que hablar sobre las variables del estudio. ¿Cuáles son las variables del estudio? ¿De acuerdo? Si estoy hablando de gestión de innovación, de repente voy a hablar sobre algunas variables. Puede ser de repente, los estudios hablan de innovación técnica, otros hablan de innovación administrativa, otros hablan de innovación radical, otros hablan de innovación incremental, y así sucesivamente yo voy desarrollando las variables y voy leyendo los papers, y en base a eso voy referenciando qué opinan los papers sobre tal o tal o tal variable. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que poner los párrafos de estudios pasados y relevantes también. De preferencia, tiene que ser los autores de los últimos años, y también de preferencia que sea de journals reconocidos, ¿no? De journals reconocidos. En algunos casos puede utilizarse libros, pero libros tienen que ser los libros que sean pues libros reconocidos, ¿no? De autores muy calificados. Pero cualquier libro es mejor no colocarlo, ¿no? De preferencia poner de journals, de las revistas que estén indexadas, que hayan sido revisadas por pares, ¿no? ¿De acuerdo? Después que yo hago mis variables de estudio, lo comienzo a explicar, puedo poner un mapa de revisión de literatura. Esto es opcional, ¿no?
para dar el mensaje simplemente de que mi trabajo es serio y de que he hecho un mapita de las variables como he ido encontrando y en base a esto, cómo identifico que hay brechas de investigación. Perfecto. Luego, en la revisión de literatura, puedo poner en los planteamientos de hipótesis y el modelo de estudios. Algunos artículos los separan. Ponen aparte hipótesis y modelo de estudio. Lo separan también. Pueden hacerlo así, puedes hacerlo así si quieres. Lo puedes separar. ¿Ok? En las hipótesis que vas a poner, aquí por ejemplo, en las hipótesis, si estamos aquí por ejemplo, aquí ¿qué decimos? En la hipótesis, horas de estudio con notas. Podemos decir la primera hipótesis, podemos. Las horas de estudio influyen positivamente en las notas del examen del curso de matemática. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, variable moderadora. ¿No? Podemos decir, el coeficiente intelectual modera la relación entre las horas de estudio y la nota del examen del curso de matemática. Segunda hipótesis. Puedo poner 3 hipótesis, 4 hipótesis, 5 hipótesis, dependiendo de los modelos del estudio. Hay algunos modelos que incluso son complejos. Ahorita lo que estamos tratando de resolverlo es tipo con regresiones lineales solamente, pero cuando son modelos más complejos ya tendríamos que ir a un análisis de ecuaciones estructurales, ¿de acuerdo? Para eso ya podríamos utilizar otras técnicas estadísticas igual, que pueden ser el EIMOS, el STATA y otros más, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la revisión de literatura hago el planteamiento de la hipótesis y el modelo del estudio. ¿Qué es el modelo del estudio? Esto que está aquí. Esto es el modelo del estudio. Pero este modelo tiene que estar ya analizado, cada variable tiene que estar analizada en la revisión de literatura. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Los párrafos se referencian con autores, salvo que sean propios. ¿De acuerdo? Pero de preferencia en la revisión de literatura, buscamos papers y copiamos o parafraseamos la idea de los otros autores, ponemos el autor y el año. Nosotros a veces podemos hacer comentarios solamente como conectores, ¿de acuerdo? De preferencia hay que utilizar nuestros comentarios como conectores, porque por ejemplo podríamos decir, José 2019 indica que la innovación es para acá. El otro autor tal dice que tal, sin embargo, hay una introducción, hay una contradicción porque el autor tal dice esto. Por ejemplo, entonces ya vas trabajando con lo que está diciendo los autores en la revisión de literatura, ¿no es cierto? Ojo, tienes que parafrasear los párrafos. De preferencia lo tienes que parafrasear y lo pones el autor y pones el año, aunque lo parafrasees. Cuanto más autores tengas, no es que debilita el estudio, sino más bien lo fortalece, ¿ok? Otra cosa más, puedes copiar párrafos exactos si deseas, pero lo tienes que poner entre comillas y al final debes poner la cita del autor y el año, ¿de acuerdo? Tienes que poner la cita del autor y el año. Siempre tienes que poner eso, ¿ya? Es importante estas referencias, pero que deben estar bien citadas. ¿Qué vamos a poner en la metodología del estudio? En la metodología vamos a poner hecho un listadito de cosas que pueden servir. Los estudios más o menos tienen casi todo esto, ¿no? Tienes que poner tu estrategia de investigación. Este es un estudio cuantitativo. Puede ser un estudio, digamos, multivariado, porque relaciona hace el análisis de la relación entre varias variables, etcétera, etcétera. La unidad de análisis pueden ser empresas o pueden ser individuos. Por ejemplo, si estoy analizando a un individuo, que cuanto más satisfacción laboral tiene, su productividad pues aumenta. Unidad de análisis, el individuo. ¿Puedo analizar empresas? Seguramente, ¿no? Si hay un buen clima laboral,
la empresa incrementa su desempeño organizacional. También puedes hacerlo. Puedes hacerlo desde el punto de vista de unidad de análisis de empresas o de unidad de análisis de individuos. Ok. Luego, ¿qué más? Tienes que hablar sobre la recopilación de la información. ¿Cómo fue realizado? ¿Fue realizada presencialmente o lo hiciste a través de Internet? Ok. ¿Cuántas encuestas hiciste? Mejor dicho, y si de repente envié, o sea, vamos a suponer, hay que tener cuidado con las encuestas que lo hago por Internet, porque por lo general hay un sesgo de error bastante alto cuando es por Internet. Por ejemplo, tú puedes decir, tú agarras un Google y comienzas a mandarle a todos tus amigos, a 1000 personas. Esas personas por lo general van llenando la encuesta y a veces no leen, simplemente ponen 555, 444. Si trabajas con una escala de Likert del 1 al 5, tú no tienes opción de mirar nada. Entonces simplemente tú recibes la encuesta nada más. Y si no has hecho bien las preguntas, todos le ponen 444, 333, 222, 55. Entonces eso no ayuda mucho, hay que tener mucho cuidado de esas encuestas que lo hacemos por internet, ¿no? Sobre todo cuando son de muchas preguntas ya. Si tú haces preguntas de 20, 25, máximo 30, cada uno puede leerlo y puede responder. Pero haces encuestas de 50, 60 preguntas, ya pues, o sea, puede haber un margen de error ahí bastante alto, ¿no? No te digo que sea una ley, pero sí hay que tener cuidado nada más con eso, ¿no? En todo caso, lo que tú tienes que hacer es mandar encuestas a gente que tú conozcas y que digas, por favor, quisiera que lo lean bien, que revisen bien, etc. ¿Por qué te digo esto? Porque la encuesta, personalmente creo que la encuesta es un input principal y para mí es la clave del estudio cuantitativo. Porque si tu encuesta puede estar bien hecha, pero si la recolección lo hiciste mal, en el proceso de trabajo entra algo malo y ¿qué sale? Sale un resultado malo. De nada vale que hayas hecho todo esto. De nada vale. Siempre insisto con las personas con quienes converso, alumnos, estudiantes de programas, siempre converso. Tener mucho cuidado con la encuesta. A veces muchos no le dan importancia a la encuesta, pero yo creo que sí, esa es la clave. Porque después, al final, cuando no te salen los resultados correctamente, comienzas a retroceder. Pero ya hiciste la encuesta, pues. Ya hiciste la encuesta y perdiste tiempo y todo. Incluso un profesor que dicta en Europa nos estaba comentando que un estudiante doctoral hizo como más de 1000 y tantas encuestas, 2000 encuestas. No hizo los pilotos previos y lo que pasó fue que no le sirvió de nada, no salió nada. A pesar que hizo de todo, no salió nada, hizo un esfuerzo en vano. Ok, entonces, esa etapa de recolección de datos hay que tener mucho cuidado. Esta etapa de metodología, por favor, este es muy delicado, para que el estudio sea relevante y tenga resultados reales. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? La recopilación. La escala de medida, por lo general estamos hablando de Likert de 5 puntos, que es el que más se utiliza. Pueden usar también de hasta 7, ¿no? Diseño del cuestionario. Las preguntas obtenidas puede ser de preferencia adaptados de otros autores. También puedes hacer las tuyas. Pero ¿qué pasa? Adaptados de otros autores siempre se hacen en inglés, por lo general están en otra realidad. Tú lo traduces literalmente, lo aplicas y no sale nada. ¿Por qué? Porque hay un sesgo cultural. Hay que tener cuidado con las palabras que se usan. Entonces, hay que hacer una transacción literal y luego hay que hacer una transacción revisando culturalmente todo. Esa es la forma como tiene que hacerse. No es solo transcribirlo tal cual, sino que tiene que entenderse a nuestra forma de ver. Hay que evitar poner palabras muy técnicas, porque lo que yo entiendo como una palabra técnica, el otro no lo entiende igual. Y a la hora de poner el puntaje en la encuesta, yo le voy a poner 4 y el otro señor va a poner 1. Y me malogra toda la encuesta. ¿Ok?
Tengo que decir quién es la población, la muestra, tengo que decir si son los sectores de servicio, de manufactura, de minería, que tienen tantos trabajadores en Lima. Tengo que decir cuántos ejecutivos encuestados, si es de empresas o si es de ejecutivos, si el estudio es de empresas o es de ejecutivos, ¿no? Aquí podemos hablar, a ver, por lo general cuando son empresas, tienes dos opciones. Si estás haciendo un estudio para empresas, tienes dos opciones, ¿cierto? Vas a sacar 200 empresas. Tienes que encuestar una persona por cada empresa para que tengas 200. Hay otras personas que dicen, puede ser una limitación del estudio que es utilizado uno, porque ese uno representa a la empresa. Ese puede ser una limitación. Pero hay algunos que dicen, para que no haya esa limitación, mejor vamos a hacer 2 o 3 por cada empresa. Es más esfuerzo, de acuerdo. 2, 3 y le sacamos un promedio. Eso va a ser el resultado de la empresa, ¿de acuerdo? Pero viene el otro que te va a cuestionar también. Oye, un momentito. Tú has hecho de 3, pero ¿cómo? ¿Has hecho un promedio simple? O sea, ¿qué pasa si 2 han puesto 1 y uno ha puesto 6? O sea, ¿pones 3? A ver, ¿por qué usas promedio simple? ¿Por qué no usas moda? No, mejor mediana. Entonces, señores, el estudio de investigación es así. El estudio de investigación es así. Comenzamos a cuestionar, porque en muchos casos lo que se está creando es conocimiento. Y hay que seguir una metodología rigurosa. Lo que yo recomendaría es que siempre utilicen papers, metodologías de papers que ya estén predefinidas y han sido revisadas por pares. Entonces ustedes, esa metodología la aplican ustedes. He aplicado la metodología identificada en este paper. Y si ha sido de un Q1 o un Q2, perfecto, mejor todavía. Soporta tu metodología, pero no inventes como metodología. No hagas nada inventado. Cuando era de estudiante doctoral, mi asesor me dijo, ¿quién eres tú para inventar? Y lo mismo se los dijo. Entonces, eso es lo que en un estudio de investigación por lo general se crea conocimiento. ¿Ok? Vamos a ver. Los resultados. Aquí en los resultados comenzamos a trabajar la parte de resultados estadísticos y los valores que los sustentan. Indicar si las hipótesis se aceptan o se rechazan. ¿Ok? Aquí hay que ver en los resultados. Todo lo que es estadístico. Se acepta, se rechaza. Y en las conclusiones, ya que tengo que ver. Ahí tengo que ver cuáles son las respuestas al objetivo del estudio. Porque yo en la introducción que puse, el objetivo, acá tengo que responder. El objetivo. ¿Cuáles son los datos relevantes que he encontrado? Principalmente decir por qué se aceptan las hipótesis o por qué se rechazan las hipótesis. En los resultados solo puse se acepta o se rechaza y puse porque son significantes, porque tienen un beta de menos 0.05 y tiene un R cuadrado de tanto, de 19, 21, 25, lo que sea. Eso lo pongo en los resultados. Pero en las conclusiones ya digo por qué se aceptó. ¿Por qué creo que se acepta? Ah, seguramente que se acepta porque los trabajadores cada vez que quieren hacer algo seguramente toman en cuenta A, B, C de cosas. Comienzo a explicar por qué. Y luego viene la etapa y ahí mismo puedo poner algo de discusión. Pero esto seguramente es viable porque sucedió esto, porque sucede el otro. Entonces ahí viene. Entonces hay que hacer más investigaciones, los estudios futuros, por hacer, porque se ha encontrado esto, pero hay que hacerlo. Lo hemos hecho por, digamos, por personas que tienen de 18 a 40 años. Sería bueno hacer otro estudio donde coja de otro rango de edades. Luego también podríamos decir, este estudio es para una mina, o para empresas mineras. Habría que ver si esto funciona para industrias de manufactura. O la típica también podríamos decir, ¿no? Este estudio, los estudios que encontramos generalmente son para otras sociedades. Pero hay estudios que dicen que lo que sucede en el otro lado no sucede acá, porque culturalmente A, B, C, D sucede. La economía de un país en vías de desarrollo no es la misma la economía de un país desarrollado. Por lo tanto, seguramente hay que seguir analizando. Eso lo puedo poner en las conclusiones. Pongo limitaciones del estudio, pongo estudios futuros,
y cuáles son las brechas de investigación que hay que seguir encontrando. ¿Ok? Al final pongo las referencias bibliográficas, importantísimo también. Cada vez que tú presentas un paper, muchos revisores lo primero que hacen es miran las referencias bibliográficas. De frente miran primero. Y después comienzan a leerlo, si es que les interesa. Si no, te dicen ya no va de frente. ¿Cierto? Las referencias bibliográficas son importantísimas. ¿Ya? Sobre todo que sean revistas reconocidas. ¿Ok? Eso si quieres publicar, ¿no? ¿De acuerdo? En buenos lugares, ¿de acuerdo? Para terminar, algunas recomendaciones, creo. Para terminar, algunas recomendaciones. Todavía tengo 3 minutos más. Ok. Preparar muy bien el instrumento de medida, le digo. El instrumento de medida es fundamental, señores. ¿Ya? Lo que entra mal, sale mal. Siempre el instrumento de medida, antes de aplicar, si tú quieres hacer 200 encuestas, primero el instrumento de medida, hazlo para 10, 15 personas. Tienes el resultado de las 10, 15 personas, lo pasas por el análisis del factor estadístico. Pasas en el SPSS. Si te sale coherente, hazte las, no sé, pues, las 200 que vienen. Pero si no te sale nada, comienzas a revisar ahí qué preguntas son las que están fastidiando. Y ahí te sale qué preguntas. Otra cosa, tan importante es el diseño de la encuesta como la recolección de datos, como le dije. ¿Qué es mejor? Siempre será mejor hacerlo personalmente. Siempre será mejor, digo, pero es más caro. Depende de los recursos que tengas, ¿no? Porque tú puedes explicarle a la persona, te pregunta, oye, ¿qué quiere decir con tal cosa? Ah, significa esto. ¿Qué quiere decir sobre esto? Entonces puedes hacer un trabajo más personalizado, ¿no? Las preguntas de la encuesta deben tener un sentido positivo y no preguntas en negativo. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, a ver, cualquier pregunta acá, podríamos decir, la empresa cambia con frecuencia la estructura de la organización. Colocar del 1 al 5 puede ser una pregunta. Yo a la siguiente pregunta no le puedo decir, la empresa no cambia con frecuencia los puestos. Oye, primero dice sí cambia y después está diciendo no cambia. Entonces, ¿qué va a pasar? El que pone 444 orientado hacia el 345, 345, te va a poner, no cambia, te va a poner 345. ¿Por qué? Y las preguntas tienen que ser sencillas, pues, no pueden ser complicadas, si no, sale mal todo, ¿ok? Una vez diseñado las encuestas, hacer pruebas piloto, por favor. No te arriesgues a hacer 200, 300 encuestas si no haces pilotos. Pilotos y su análisis del factor. ¿Para qué? Para comprobar que realmente tu encuesta está bien hecha y la recolección de datos fue bien hecho. Si no, preferible no avances. He encontrado casos de estudiantes que hacen toda la encuesta y después están tratando de arreglarlo. Y da ganas de llorar ahí. Da ganas de llorar. Entonces, ahí en ese sentido, por lo general soy muy estricto en esa parte de ahí, en el tema de las encuestas. ¿Ah? Luego, colocar los datos en Excel, revisar, de una vez que colocas los datos en Excel, revisar la base de datos. Vas a encontrar encuestas que no han, si son 25 preguntas, han llenado 22. ¿Qué vas a hacer? Eliminas la encuesta. No te queda otra. Eliminas la encuesta. Eliminas nomás. De preferencia. Hay algunos que lo trabajan ya no con 198, lo trabajan en alguna pregunta con 198, en alguna otra pregunta lo trabajan con 196. Bueno, no lo recomiendo. Tiene que ser todo 198 o 196 o 215. Las preguntas que hayan, que dejen en blanco, eliminas toda la encuesta nada más. Eliminas toda la encuesta nada más, ¿ok? Pasar los datos al software SPS y revisarlo con el análisis del factor. Siempre el análisis del factor fundamental. Si tú preparas bien el análisis del factor, todo va a ser rápido, ¿ok? Haciendo el análisis del factor, por si acaso, no forzar el número de variables del estudio. Hay algunos que le dicen, me tiene que salir 4 variables independientes, y le ponen 4. No, pues lo estás forzando. Si lo fuerzas, lo que va a pasar en los resultados estadísticos te van a salir débiles. Ok, señores, muchísimas gracias. Creo que me pasé de 2 minutos. Ok, muchísimas gracias.
Bueno, no sé, si alguien desea alguna consulta, cualquier cosa, me la pueden hacer ahora, y si no hay tiempo, en mi correo, no sé si les puedo dar mi correo, por favor, Carmencita, ¿les puede dar Sí, mi correo? claro que sí, profesor, lo puede igual anotar ahí en el chat del Zoom, pero profesor Hostos, muchas gracias, su ponencia ha sido muy didáctica, como todo docente ¿no? Y cuerpo académico de la universidad, así que nos ha quedado muy claro todos los puntos que usted ha tenido para la agenda el día de hoy. Ahora, profesor, tenemos unos minutos para pasar a la sección de preguntas y respuestas de nuestros invitados, ¿sí? Así que vamos a robarle unos minutos más para las respuestas, para las consultas, perdón, que nos han dejado. A ver. Mientras tanto, mientras van por ahí escribiendo sus consultas, yo aprovecho en indicarles que a las personas que nos acompañan desde Zoom, los invitamos a encender sus cámaras para la foto correspondiente. ¿Sí? Cada día nos estamos haciendo más popular en el Vicerrectorado de Investigaciones, tanto por estas charlas como por otros contenidos, ¿no? Relevantes que de alguna manera compartimos en nuestras redes sociales. A ver, bueno, estamos recibiendo, profesor, algunas, más allá de consultas, muy buenas impresiones que ha dejado su ponencia, ¿no? Como una exposición clara y muy estructurada, de acuerdo con ello. Hay un profesor que está levantando la A ver, a ver, mano, a a ver, ver, diríjalo usted, por favor. Jorge Delta, ¿no? A ver, sí, sí, creo que es eh, Jorge Delta, sí. sí, me parece que sí, profesor. Profesor, permítanos unos minutos mientras voy a leer algunas consultas que nos han dejado por acá, ¿sí? Ya, a ver. Cuando recomienda tomar la metodología de otra investigación Q1 y Q2, ¿también sugiere tomar el instrumento respectivo de dicho paper? Ajá, sí. La respuesta es la siguiente. Puedes utilizar eh, la unidad de medida de esa revista o de otras revistas. No hay ningún inconveniente. O sea, solamente puedes utilizar la metodología que utilizó, pero el instrumento de medida incluso puedes utilizar de diferentes autores, ¿ah? De diferentes artículos, de diferentes revistas, de diferentes journals. Por ejemplo, porque tu estudio coge, por ejemplo, 5 variables. Una variable puede ser de un estudio, otra variable de otro estudio, otra variable de otro estudio. O sea, no tiene que ser solo de uno nada más, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok, muchas gracias, profesor. También otra consulta es del señor Renato López, indica acá, ¿cuál es la diferencia en la interpretación de los resultados entre una variable moderadora y una variable control? Una variable de control. Ok, eso He creo que visto que diversos estudios pueden tomar una misma variable, como el género, como ambos tipos de variables. sí, un poco que ya lo expliqué esta parte de aquí, ¿no? ¿Recuerdan? La variable moderadora significa que esta afecta la relación. Afecta la relación. A ver aquí. La variable moderadora, esta variable moderadora, afecta la relación entre estas dos variables. La variable moderadora. Pero la variable de control afecta a la variable dependiente directamente. La variable moderadora afecta la relación entre dos variables, pero la variable de control afecta directamente a la variable dependiente. ¿Ok? De repente eso era lo que quería saber. Ok, muy amable, profesor. Siguen varias otras, veo acá mensajes de felicitación y también indican por acá, para una investigación casual se puede utilizar, a ver, creo que esta pregunta está incompleta. Al señor Álvarez, por favor, le indicamos. Y bueno, en todo caso, siguen las acá. Más abajo está la pregunta completa. Para una investigación causal, ¿se pueden usar las herramientas Structured Equation Modeling? Sí, ¿Hay otras herramientas? sí, se utiliza principalmente, en la causalidad se puede utilizar cualquier regresión. Puede ser cuando son variables simples, como la que estamos viendo aquí, pueden utilizarse simplemente una relación de regresión simple o regresión múltiple. Pero cuando ya estamos hablando de
modelos ya más complejos porque tienen más variables, por ejemplo, 4 o 5 variables sobre 2 variables dependientes o sobre 3 variables dependientes, 3 variables independientes, sobre 3 variables dependientes, ya es un modelo más complejo. Ahí que se recomienda hacer un modelo de ecuaciones estructurales y podemos utilizar el EIMOS, muchos utilizan el Stata, otros utilizan el LR y diferentes software, ¿no? Okay. Gracias, profesor. Y finalmente, el profesor César Sáenz nos consulta, ¿se puede crear el instrumento de medición? Sí, se puede crear el instrumento de medición. Tienes que tener un poquito más de práctica nomás, no es sencillo. Para crear el instrumento de medición, desde cero, recomiendo. Primero, identificar cuáles son los conceptos de la variable. Utilizas los autores y coges un autor. El autor dice, por ejemplo, no sé, gestión de innovación, de repente significa todo lo que es cambio. Entonces, sobre ese concepto, tú le creas las preguntas del estudio. Entonces, tú puedes decir, tu empresa hace cambios en las variables, perdón, en los productos o los servicios, en el último año hizo los cambios. Después dice, la empresa cambia, o sea, basta que entiendas una palabra, comienzas ahí creando la variable, pero en base al concepto. El concepto es fundamental. El concepto, y sobre ese concepto comienzas a ponerle preguntas. Le comienzas a poner preguntas. También esa es una técnica también que hay que hacerla, ¿no? Pero siempre comprobando después con un análisis del factor. Gracias, profesor, por todas sus respuestas. La Universidad de San y el Vicerrectorado de Investigación agradecen la atención y el tiempo de nuestros invitados, y en especial al ponente de esta charla, el profesor Johnny Hostos, quien ha sido muy claro y nos ha compartido sus conocimientos. Asimismo, agradecemos que nos ayuden a seguir mejorando nuestras capacitaciones, completando la encuesta de satisfacción que se está compartiendo en el chat de Zoom y los comentarios de Facebook. ¿Sí? Entonces, para finalizar, por favor, si ya todos tenemos encendidas nuestras cámaras, no sin antes agradecer su interés y participación en la Semana de la Investigación 2022. Ahora Así sí, es, Carmen, dejamos. muchas gracias. Sí. Bueno, para la foto, vamos a tomarla en unos instantes. Entonces, si todos están listos, voy a tomar la primera a la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos a tomar una adicional porque hay bastantes conectados. Ok. Muchas gracias a todos por su participación. Agradeceremos, como lo mencionó bien Carmen, que llenen la encuesta de satisfacción que está en los comentarios. Y gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Hasta luego. A usted, profesor. ¿Ya puedo salir, Carmen? Sí, claro que sí, profesor. Gracias. Gracias.